Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta nuestra 10ª sesión de webinars. En esta ocasión con el tema Manejo percutáneo de la enfermedad coronaria. Para el día de hoy tenemos como expositores a la doctora Gerais Méndez, a la doctora Idalia Marciaga y al doctor Meldrick Marín, todos representantes del Hospital de Herrera. Como panelistas estamos la doctora Alexandra Macleod y mi persona, Diana Miranda. Como moderadores tenemos al doctor Adrián Rujano y también al doctor Gerardo Victor. Las enfermedades de las arterias coronarias es una de las principales enfermedades cardiovasculares que afecta a la población mundial. En los países desarrollados y en países en proceso de desarrollo, la enfermedad coronaria es una de las causas principales de muerte en ambos sexos. En general, la incidencia de la enfermedad coronaria es mayor después de los 40 años en el caso de los hombres y después de los 55 años en el caso de las mujeres. La intervención coronaria percutánea, que es nuestro tema del día, incluye un conjunto de procedimientos que se realizan con el objetivo de aliviar el estrechamiento u oclusión de la arteria coronaria y así mejorar el suministro de la sangre al tejido isquémico. Este tratamiento, que es mínimamente invasivo, ha logrado avances significativos en el tratamiento de esta enfermedad durante las últimas décadas. De ahí la importancia de abordar este tema como parte fundamental de nuestra formación como médicos. Antes de iniciar con la primera intervención, quiero recordarles que al final de cada exposición pueden colocar sus dudas en el chat de la plataforma para que puedan ser aclaradas por los expositores al final de todas las presentaciones. Sin más demora, empezamos con la primera intervención presentada por la doctora Gerais Méndez, que nos hablará acerca de las generalidades de la enfermedad coronaria. Muchas gracias por la introducción, doctora Miranda. En efecto, vamos a estar hablando acerca de las generalidades de la enfermedad coronaria. Siguiente. Primero que nada, vamos a recordar un poco de la anatomía. Es importante recordar la irrigación del corazón. Debemos recordar que el corazón se encuentra en contacto con vasos sanguíneos importantes, como la vena cava superior, vena cava inferior, las venas pulmonares y la arteria aorta. En la imagen mostrada en pantalla se ve la cara anterior del corazón y las arterias que lo irrigan. Las dos principales son la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda, las cuales son ramas directas de la arteria aorta. Estas arterias coronarias se ramifican a su vez en arterias más pequeñas que suministran sangre rica en oxígeno a todo el músculo cardíaco. La arteria coronaria izquierda se bifurca en dos ramas, la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja. La arteria coronaria derecha se divide en dos ramas principales, la arteria descendente posterior y la arteria marginal derecha. La circulación coronaria presenta tres características que la diferencian de otras circulaciones regionales. En primer lugar, el corazón presenta un metabolismo fundamentalmente aeróbico, por lo que el aporte coronario de oxígeno al miocardio es fundamental. En segundo lugar, las arterias coronarias irrigan al miocardio, el cual es importante ya que ayuda a determinar el flujo sanguíneo que llega a los distintos tejidos del organismo. Y por último, algún daño de las arterias coronarias, ya sea por obstrucción o un daño estructural que genera un desequilibrio entre el aporte coronario y las demandas miocárdicas de oxígeno, van a generar lo que es la cardiopatía isquémica, que representa la principal causa de mortalidad en los países más avanzados. Siguiente. Bien, ya repasamos acerca de la irrigación cardíaca, pero ahora nos iremos a un plano un poco más pequeño, los cuales son las estructuras de las arterias coronarias. Al ser una arteria va a estar conformada por tres capas y vamos a explicarla de la más externa a la más interna. La capa más externa va a ser la túnica adventicia, que está formada por tejido conectivo y ayuda a unir las arterias a estructuras adyacentes y contiene la vasa vasorum y nervios. La segunda capa es la túnica media, que se subdivide en dos capas, la muscular, conformada por músculo liso, el cual regula el diámetro del lumen, y la lámina elástica externa, que está formada por fibras elásticas cuya función es darle elasticidad al vaso.
La capa más interna es la túnica íntima y se encuentra subdividida en endotelio, subendotelio y la lámina elástica interna. El endotelio se encuentra formado por una capa fina de células endoteliales, el cual va a tener función de la regulación de la adhesión plaquetaria, coagulación, y además actúa como una barrera que evita la entrada de partículas del torrente sanguíneo al subendotelio. El subendotelio es de vital importancia, ya que los cambios por aterosclerosis afectan esta capa. Además, es la encargada de la activación de la homeostasis primaria, y la lámina elástica interna forma parte de la íntima, pero posee en su estructura fibras musculares. Siguiente. Ahora que hemos repasado un poco de la anatomía de irrigación tanto de las arterias, vamos a hablar un poco de qué es la enfermedad coronaria. Bueno, es una enfermedad caracterizada por una disminución del aporte de oxígeno al miocardio por compromiso del flujo sanguíneo de las arterias coronarias, lo cual genera un desequilibrio entre el aporte y demanda de oxígeno. Podemos sintetizar que la enfermedad coronaria es una cardiopatía isquémica y va a tener tres tipos diferentes de enfermedad coronaria. La primera de ellas es la obstructiva, la no obstructiva y la microvascular. La obstructiva está relacionada con la aterosclerosis y posteriormente vamos a ver su fisiopatología. La no obstructiva es debido a un espasmo de la arteria coronaria debido a un aumento localizado transitorio del tono vascular que estrecha significativamente la luz y disminuye el flujo sanguíneo y va a generar una isquemia sintomática. Y por último, la microvascular, que va a alterar las arterias pequeñas del músculo cardíaco. Siguiente. Por orientación del webinar, vamos a explicar paso a paso la fisiopatología de la enfermedad coronaria obstructiva y además que es la más común de los tres tipos que mencioné. Primero que nada, hay presencia de un estrés crónico endotelial que está asociado a los factores de riesgo que posteriormente voy a explicar. Ese estrés en el endotelio va a generar una disfunción endotelial. Cuando les comenté sobre la estructura del endotelio, les dije que una de sus funciones era actuar como una barrera que evitaba el paso de partículas al subendotelio. Pues al tener esa disfunción endotelial, esta función se pierde y genera un aumento de la permeabilidad que permite el ingreso de partículas como el LDL, el cual se va a colocar entre el endotelio y el subendotelio. Al ingresar este LDL al endotelio se oxida y genera una respuesta inflamatoria. Y aquí dos células toman importancia, los monocitos y los linfocitos. Estos van a ingresar al endotelio y al entrar en contacto el monocito con el LDL oxidado, este se transforma a un macrófago que va a fagocitar ese LDL y posteriormente se van a formar las células espumosas. Estas células eventualmente pasarán por un proceso de apoptosis y lo cual va a perpetuar la generación de la estría grasa. Pero debemos estar claros en algo. En este momento aún no se genera una disminución del lumen del vaso sanguíneo. Lo que genera esa disminución es la proliferación de las células musculares lisas que van a ser activadas por la formación de esa estría grasa y se va a comenzar a producir colágeno. Y este va a generar la elevación de esa placa y generar la formación como tal de la placa de ateroma. Y debemos recordar que este es un proceso que se perpetúa porque el estrés crónico de los factores de riesgo va a estar ahí y se va a seguir dando esa disfunción endotelial. Entonces, la enfermedad coronaria obstructiva implica que las arterias del corazón están bloqueadas en más del 50% y el flujo sanguíneo puede eventualmente bloquearse por completo en una o más de las tres arterias coronarias. Siguiente. Como les mencioné, hay factores de riesgo y los que vemos en pantalla son los más importantes. Hipertensión arterial, por el flujo turbulento que genera ese estrés necesario para un daño endotelial. Diabetes, como conocemos, los problemas del corazón son la principal causa de muerte entre pacientes diabéticos y sabemos que la hiperglicemia tiene esa capacidad de dañar el endotelio. Colesterol elevado, uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. Cuando la sangre contiene demasiadas lipoproteínas de baja densidad y a eso le añadimos un daño endotelial, este va a comenzar a acumularse sobre las paredes de las arterias formando una placa. La obesidad, pues, es un factor de riesgo y también es una enfermedad, y el exceso de peso puede elevar el colesterol, causarnos un aumento de la presión arterial y diabetes. El tabaquismo, pues, es un factor de riesgo muy importante, ya que eleva la frecuencia cardíaca, endurece las grandes arterias y además eleva la presión arterial.
Aunque la nicotina es el principio activo más importante del humo del cigarrillo, otras sustancias y compuestos químicos como el alquitrán que se encuentra en este también generan un daño endotelial. El factor genético es muy importante, ya que si tenemos un paciente que sus padres o hermanos padecieron de un problema cardíaco o circulatorio antes de los 55 años, la persona tiene un mayor riesgo cardiovascular que alguien que no tenga ninguno de esos antecedentes familiares. El sexo. Los hombres corren con mayor riesgo de tener enfermedades coronarias. Sin embargo, el riesgo en las mujeres aumenta después de la menopausia y obviamente la inactividad física que perpetúa cualquier otro de los factores de riesgo que ya mencionamos. Siguiente. Ahora hablemos un poco de las manifestaciones clínicas. Si las arterias coronarias se estrechan, no pueden suministrar suficiente sangre rica en oxígeno al corazón, especialmente cuando late con fuerza. Esto lo podemos ver en periodos donde la persona está haciendo ejercicio. Al principio es posible que la disminución del flujo sanguíneo no cause ningún síntoma. Sin embargo, a medida que la placa continúa acumulándose en las arterias coronarias, pueden manifestarse síntomas. El primero de ellos es la angina, que es el síntoma cardinal. El dolor típico es un dolor retroesternal que puede estar irradiado hacia el brazo izquierdo, cuello o mandíbula, que se va a exacerbar con el ejercicio o incluso por estrés emocional y mejora en reposo. Lo siguiente es que el paciente puede manifestar que tiene disnea o sensación de falta de aire. Bueno, y esto lo podemos ver si el corazón no puede bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades del cuerpo, puede desarrollar esa falta de aliento o fatiga extrema con la actividad. Otros síntomas no tan comunes son las palpitaciones, fatiga, síncope, mareo, diaforesis, náuseas y vómitos. Siguiente. Bien, ahora vamos a hablar un poco del diagnóstico. Primero que nada, como en cualquier patología, la historia clínica y el examen físico es vital. La historia nos ayuda a indagar por episodios de anginas anteriores y el examen físico nos ayuda a observar si el paciente tiene alguna ausencia o disminución de los pulsos que nos hagan pensar de una enfermedad aterosclerótica, lo cual genera un aumento de nuestra sospecha diagnóstica. Además, nos ayuda a clasificar a nuestros pacientes por riesgo utilizando parámetros como la edad, sexo y el tipo de dolor torácico que presenta. Podemos clasificar a los pacientes en bajo riesgo con aquellos pacientes que tienen un dolor torácico que no es de origen cardíaco en hombres menores de 40 años y mujeres menores de 60 años. El riesgo intermedio son pacientes que cumplen los criterios de angina típica, pero son mujeres premenopáusicas o menores de 60 años y hombres a cualquier edad. Y el riesgo alto son aquellos pacientes que tienen criterios de angina típica, son mujeres posmenopáusicas y hombres mayores de 40 años. Podemos también realizar un EKG en reposo. Usualmente es el primer paso a realizar en pacientes con dolor torácico. Usualmente es normal en pacientes que tienen una placa estable o no sintomática al momento de la toma del EKG. Además nos brinda información si el paciente ha padecido anteriormente infartos al miocardio. Las pruebas cardíacas de estrés se consideran que son las mejores pruebas para evaluar a los pacientes que se encuentran en la categoría intermedia en adelante. La prueba de esfuerzo es el estudio de elección que se utiliza para el estudio de angina. Se prefiere más que la prueba farmacológica. La prueba de esfuerzo va a ser positiva si el paciente al momento de estar haciendo la prueba presenta dolor torácico o cambios en el EKG. Obviamente esta prueba también tiene contraindicaciones en aquellos pacientes que han tenido un infarto agudo al miocardio reciente, son pacientes con falla cardíaca descompensada, tienen algún impedimento físico o mental o tienen disección aórtica. La prueba farmacológica se realiza si el paciente tiene alguna contraindicación para la prueba de esfuerzo. Se utilizan sustancias inotrópicas como dobutamina y vasodilatadores como dipiridamol para simular el efecto del ejercicio al miocardio y de igual forma tiene contraindicaciones como un infarto agudo al miocardio reciente, angina inestable ya diagnosticada, taquiarritmias o aneurismas torácicos. La imagenología no es un estudio que se realiza como primera línea, solo se utiliza en pacientes en cuyo EKG en reposo no puede ser interpretado y usualmente es el ecocardiograma. El cateterismo cardíaco es el gol estándar para el diagnóstico de enfermedad coronaria y aquí me voy a detener un poco porque mencioné que la prueba de estrés, o sea, la prueba de esfuerzo es la prueba de elección pero para angina y el cateterismo cardíaco es el gol estándar para el diagnóstico de enfermedad coronaria. Se utiliza en pacientes con síntomas persistentes a pesar de terapia apropiada,
resultados positivos en las pruebas no invasivas o en pacientes con alta sospecha clínica. También se considera que es el gol estándar porque nos va a dar información de varios parámetros como el flujo coronario, la presión que se encuentra en las cámaras cardíacas, el gasto cardíaco y la saturación de oxígeno. Además nos permite una visualización directa de las arterias coronarias y además que nos da la oportunidad terapéutica de una intervención vía percutánea. Siguiente. Ok, el tratamiento pueden ser 3 cosas, pero todos se basan en que debe haber cambios en el estilo de vida de la persona, que se basen en hacer ejercicio, perder exceso de peso, dejar de fumar si lo hace y tratar de tener una dieta saludable. El tratamiento médico se basa más que nada en el control de los factores de riesgo. Usualmente a estos pacientes se les da aspirina o clopidogrel como prevención de infartos del miocardio, control de la hipertensión arterial con betabloqueantes o IECA, control de la diabetes, ya sea con metformina o algún otro antihipolipemiante, y tener un control de una hemoglobina glicosilada menor de 7 y uso de estatinas para la dislipidemia. Para la enfermedad coronaria per se, el tratamiento de primera línea son los betabloqueadores o nitratos. Se pasa a la segunda línea si hay fallo terapéutico con la primera línea y usualmente se utilizan bloqueadores de canales de calcio o ranitidina, y la terapia combinada se utiliza cuando los anteriores han fallado y se utiliza betabloqueantes más nitrato o bloqueadores de los canales de calcio más nitrato. El tratamiento quirúrgico es más que nada para aquellos pacientes que son de alto riesgo o que tienen a una oclusión más del 70% de las arterias coronarias. Usualmente se utiliza por revascularización, por intervención coronaria percutánea y colocación de bypass coronario. Posteriormente, mis colegas van a hablar un poco más de eso. Y gracias. Gracias, doctora Yerais. Gracias, doctora Yerais, por su presentación. Ahora vamos a continuar con la exposición de la doctora Marciada con el tema angioplastia coronaria transluminal percutánea. Adelante, doctora. Buenas tardes, doctor y compañeros. Bueno, como mencionó la doctora Méndez, pueden emplearse diversos fármacos para lo que es la enfermedad arterial coronaria. Sin embargo, como los medicamentos no pueden limpiar, por decirlo así, lo que es la obstrucción de la arteria, esta cuando está muy estrechada podría necesitar más tratamiento para reducir el riesgo del paciente de tener un ataque cardíaco. Entonces, una opción es realizar una intervención coronaria percutánea, tal como es la angioplastía con balón o con colocación de stent, que es el tema que les voy a estar tratando en el día de hoy. La siguiente. Un poco de historia, bueno, en el año 1964, el radiólogo intervencionista Charles Dotter en la Universidad de Oregon realizó la primera angioplastía en una arteria de las piernas y se le denominó angio por vaso sanguíneo y plastía por reparación. En el 68, el mismo radiólogo intervencionista empezó a implantar espirales metálicas en las piernas de los perros, a los que llamó stents. En el 77, el doctor Grunzig realizó la primera angioplastía coronaria con balón. En el 86, Puel y Sitwell colocaron el primer stent coronario en humanos, siendo aprobada la técnica en Estados Unidos en el año 93, y en el 2003 se aprueba el stent cubierto o recubierto de medicamentos, y bueno, lo que tenemos hoy en día, que son los stent biodegradables. La siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a las indicaciones de la técnica, está indicada para lo que es la angina de pecho. Puede ser estable o inestable, también en lo que es la isquemia miocárdica, el infarto agudo del miocardio y la enfermedad arterial periférica. Hoy en día, el 90% de la realización de esta técnica o de este procedimiento no se hace solamente con la angioplastía con balón, sino que además se asocia a la colocación del stent. Esto se prefiere cuando hay lesiones cortas en arterias coronarias nativas grandes que no se han tratado previamente con angioplastía coronaria percutánea, cuando hay lesiones localizadas en injertos de la vena safena y en el tratamiento de una oclusión súbita durante la realización de una angioplastía coronaria percutánea. La siguiente, por favor.
Pero ¿a qué se refiere esta técnica? Este es un procedimiento que va a ser mínimamente invasivo. Entonces lo que queremos es restaurar el flujo de sangre de las arterias coronarias, permitiendo que éste llegue sin obstáculos al corazón. Esto pues mediante la apertura de la luz del vaso con un balón, y se utiliza una vía percutánea para poder lograr el acceso. La siguiente, por favor. Aquí les muestro pues un pequeño video sobre lo que es el procedimiento. Pues por medio del catéter guía se va a avanzar hasta lo que es el origen de la arteria coronaria que se desea tratar. Puede ser por una punción femoral, radial o braquial percutánea, y posterior a esto se avanza el catéter con el balón en la punta bajo guía fluoroscópica o ecográfica intravascular, se ubica dentro de la estenosis, se infla el balón para destruir la placa aterosclerótica y dilatar la arteria. La siguiente, por favor. Debido a que surgieron algunas limitaciones en la realización solamente de la angioplastia con balón, como pueden ser las restenosis, de la que voy a estar hablando posteriormente, surgieron lo que son los stents. ¿Pero qué es un stent? Un stent es una malla metálica de forma tubular que va a dar soporte a las paredes de la arteria y ayuda a evitar que éstas se vuelvan a estrechar posterior a la angioplastia. La siguiente. Hay tres tipos de stent. Entre estos está el que es convencional. Normalmente este va a ser de acero o cromo cobalto. Estos son los más simples y más económicos, pero tienen el inconveniente que existe un riesgo de que estos vuelvan a obstruirse, o la restenosis que les mencionaba. Entonces, durante un mes es necesario administrar conjuntamente 2 fármacos antiagregantes plaquetarios, ejemplo, aspirina, copidogrel o similares, para evitar que se forme un coágulo en el stent. También están los liberadores de fármacos, que los hay de primera generación que contienen sirolimus, paclitaxel, y de segunda generación los que contiene everolimus y sotarolimus. Y también están los que han surgido nuevamente, que son los biodegradables, donde el armazón vascular va a dar soporte y va a liberar el medicamento mientras se recupera lo que es la fisiología normal del vaso. En cuanto a los liberadores de fármacos, estos medicamentos que contienen son citotóxicos y citostáticos, son de liberación retardada y van a inhibir lo que es la proliferación celular, especialmente en este caso en el músculo liso vascular, que va a ser el principal componente del crecimiento neointimal, que es el responsable de la restenosis del stent. La siguiente. Aquí les muestro otro video de lo que es el procedimiento de la colocación del stent. Este se va a colocar pues en el extremo del catéter por encima del globo. Cuando el catéter va a llegar al lugar de la obstrucción, se infla, lo cual hace que el stent se abra. Una vez abierto, vamos a desinflar el globo y se retira catéter, alambre guía y el globo desinflado, dejando el stent en el lugar para obtener lo que es la abertura del vaso sanguíneo de la arteria. La siguiente, por favor. Posterior a este procedimiento, los pacientes deben recibir un tratamiento de anticoagulación y terapia auxiliar, que incluye lo que son las tienopiridinas en combinación con aspirina, y también los que son los inhibidores de la glucoproteína 2B y 3A. Las tienopiridinas, estas se van a unir irreversiblemente a lo que es el receptor P2Y12 de las plaquetas y van a impedir que éstas se unan a la ADP, pues no lográndose lo que es la agregación plaquetaria. En cuanto a los inhibidores de la glucoproteína 2B y 3A, tenemos a lo que es el axicimab, eptifidatina y el tirofiban. Este tratamiento puede durar de 3 a 6 meses, esto dependiendo de lo que son las comorbilidades del paciente y tomando en cuenta riesgos-beneficios, porque si el tratamiento se hace un poco largo, el paciente puede desarrollar sangrados. Entonces, si el tratamiento se hace un poco corto, entonces el paciente no va a tener ese beneficio de reducción de una isquemia posterior, sea relacionada o no al stent. La siguiente, por favor. En cuanto a las contraindicaciones relativas, está lo que es la falta de soporte para la cirugía cardíaca, en este caso pues que no podamos o no contemos con un profesional que pueda realizarlo de manera segura.
una estenosis crítica de la arteria izquierda principal sin flujo colateral de un vaso nativo o de un injerto de derivación previo de la arteria descendente anterior izquierda, que el paciente presente una coagulopatía o estado de hipercoagulabilidad, lesiones vasculares generalizadas sin estenosis focales, que haya un solo vaso lesionado que va a perfundir todo el miocardio, o una oclusión completa de una arteria coronaria, estenosis en menos del 50%. La siguiente, por favor. En cuanto a las complicaciones que pueden surgir con la técnica, están las tradicionales del cateterismo y de la angiografía, como pueden ser una insuficiencia cardíaca, valvulopatía, enfermedad arterial periférica, enfermedad renal crónica, y las más comunes que son las trombosis y embolia distal, la restenosis, disección arterial, el sangrado causado por la anticoagulación adyuvante y que desarrolle alguna reacción alérgica, ya sea al medio de contraste o al medicamento. En cuanto a la trombosis, pues esta puede provocar un bloqueo completo del vaso y se da en 3 fases. Puede ser en una fase aguda, que es inmediatamente posterior al procedimiento, aguda, que es dentro de los primeros 30 días, o puede darse tardíamente, que sería posterior a los 30 días. Y en el caso de la restenosis, esta es típica en esta técnica por el resultado o como resultado del depósito de colágeno, por lo que esta no se va a identificar sino posterior a varias semanas del procedimiento o más tarde, y puede pues ocasionar un bloqueo vascular parcial o con menor frecuencia también puede darse completo. La siguiente. En cuanto al pronóstico, bueno, la angioplastía, como mencioné, pues aumenta enormemente lo que es el flujo sanguíneo, de hacerlo correctamente, y pues no, si no se dan pues las complicaciones mencionadas, ¿no? Esto va a ayudar mucho a lo que es el retorno del flujo sanguíneo en el paciente. Pero someterse a esta técnica de angioplastía o colocación de stent no significa que la enfermedad cardíaca va a desaparecer. Al paciente se le debe indicar que también debe hacer cambios en el estilo de vida. Por ejemplo, puede dejar de fumar, iniciar a hacer ejercicio, debe controlar mucho más lo que es colesterol, triglicéridos, para ayudar también a su condición. Y si la angioplastía resulta exitosa, es posible que el paciente no tenga que someterse a una cirugía de bypass de la arteria coronaria, que este procedimiento es mucho más invasivo y se necesita mucho tiempo de recuperación. O sea, el tiempo de recuperación de este es mucho más prolongado. La siguiente. Eso sería todo. Gracias. Gracias, doctora Marciada, por su presentación. Ahora vamos a continuar con la presentación del doctor Marín con el tema intervenciones percutáneas en el manejo de obstrucción coronaria total. Adelante, doctor. Gracias, doctora MacLeod, y buenas tardes, doctores y colegas y compañeros. Para orientarnos en dónde estamos en este punto, ya hemos visto las generalidades de la enfermedad coronaria y lo que habló la doctora Marciaga, el manejo con los stent, que son para los casos en el que hay una oclusión mayor al 50%. Pero ahora vamos a hablar en qué pasa cuando la oclusión de la arteria coronaria es de tal grado que está ocluida totalmente, o sea, la oclusión del 100% de la arteria coronaria. Y para esto hay todo un capítulo que se llama intervenciones percutáneas en el manejo de la obstrucción coronaria total. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que vamos a estar hablando? Es una técnica de cardiología intervencionista. Entonces, dentro de las técnicas que tenemos para aproximarnos a una oclusión coronaria total, tenemos la escaldada anterógrada, que es una de las más comunes, las técnicas retrógradas, ya que podemos acceder al vaso no solo por la vía de la parte proximal, sino también por una vía distal, y la disección anterógrada y reentrada y la aproximación híbrida. Entonces, para ubicarnos un poco en la imagen que tenemos a la derecha, en la esquina derecha superior, vemos que hay diferentes maneras de aproximarse cuando un vaso está obstruido. En la imagen de abajo también podemos ver cómo nos aproximamos a una arteria totalmente ocluida, ya sea desde anterogradamente, o sea, desde en dirección a la sangre hacia el lumen tapado, o de lo contrario, desde el lumen obstruido hacia la dirección de la sangre. Siguiente, por favor.
Entonces, en el escaldado de guías anterógrados, que es la técnica más común, vemos que se debe llegar a la placa y romperla porque estas placas suelen estar calcificadas y suele ser difícil de romper. Entonces, el operador lo que hace es que mete el catéter crossboss y lo gira rápidamente, y este tiene una manera de penetrar la placa. Esto no solo, no siempre se logra en esta tasa de éxito, sino que al llegar allí hay que estudiar la placa, qué tan dura está, qué tan calcificada, y ver la aproximación que vamos a dar. Normalmente se consigue una recanalización directa hasta en el 40% de los casos con esta técnica. Claro que esto tiene que tener algunas indicaciones, y todo va a depender de cómo está el paciente. Todo el manejo debe guiarse al paciente en específico. Por lo general, el operador no sabe qué es lo que va a pasar una vez entra en la arteria coronaria, porque hay diferentes factores que influyen en la técnica que vamos a utilizar. Entonces, esa fue la guía de escaldado anterogrado. Siguiente, por favor. En las técnicas retrógradas lo que vamos a hacer es a entrar de la parte, de la parte distal del taponamiento de la arteria. Aquí vemos cómo nos aproximamos por la parte anterógrada, pero también se busca una vía de entrada retrógrada, que normalmente es a través de un vaso colateral, y se da toda la vuelta, llega por la parte de atrás, por así decirlo, del capuchón distal de la arteria coronaria. En la imagen podemos ver, en la imagen de la derecha podemos ver que hay una aproximación completamente retrógrada, que es desde la parte distal penetrar la placa ateromatosa desde atrás, debido a que en esa parte distal suele no ser tan duro y tan calcificado, debido a que la presión sanguínea no está constantemente compactando la placa ateromatosa en esa parte. En el diagrama B vemos cómo hay una técnica llamada kissing wires, que son dos cables, uno por vía anterógrada y uno por vía retrógrada, que se topan en sí y recanalizan la arteria. En la técnica C tenemos como es una disección retrógrada por el balón por la parte subintimal. Se avanza, y luego un wire que viene de la parte anterógrada encuentra con ese otro balón, y de esa manera se recanaliza. Y eso puede hacerse de manera inversa. El balón se mete por la parte anterógrada y el wire alcanza por la parte retrógrada. Siguiente, por favor. En la técnica de disección anterógrada y reentrada, vamos a ver que la indicación va a estar normalmente cuando hay oclusiones. La longitud de la oclusión es mayor de 20 milímetros, el calibre de la arteria proximal y distal es óptimo, hay un capuchón proximal bien definido, y que no haya ninguna colateral cerca del capuchón distal. Entonces debemos tomar en cuenta que no hay una técnica estandarizada, y se necesita detallado para evaluar el estudio angiográfico, que debe ser dosis para tener una bien detallada de lo que vamos a hacer. Incluso hay técnicas muy novedosas que consisten en recrear tridimensionalmente las arterias coronarias para ver qué es lo que se va a poder hacer. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ok. Entonces aquí vemos cómo en las estrategias de disección, la disección puede ser retrógrada y anterógrada, y se van a usar estos dos dispositivos, ya sea el crossboss y el sting wire, que tienen unas marcas radiopacas, las cuales ayudan a orientar el balón y hacia dónde está, y también ellas se dice que son de disección porque tienen que entrar a través, o sea, la placa está tan dura que no puede a través tan fácilmente, sino que tienen que diseccionar el espacio subintimal de la arteria para poder pasar hacia el lumen distal. Siguiente, por favor. Entonces, ese es el catéter crossboss que vemos, debe aproximarse del capuchón
proximal, y una vez estando allí pueden suceder varias cosas, ¿no? Entonces por eso el operador debe estar entrenado en las distintas técnicas que vamos a dar. No solo va a ser una y le va a resultar bien, sino que tiene que estar preparado para que en tal caso de que algo mal salga pueda cambiar a otra técnica. Siguiente, por favor. Entonces, esta es la técnica quirúrgica de la disección y reentrada. Como vemos en el video que está corriendo a la derecha, el catéter atraviesa y disecciona el espacio subintimal hasta llegar al lumen verdadero distal. Una vez llegado allí, se cambia el catéter por el Stingray, y entonces se mete un balón que es rotable y se direcciona automáticamente hacia el lumen, porque puede quedar hacia la pared de la íntima. En ese caso podría producirse una perforación, pero él se rota hacia el lumen, como vimos ahí, se rota hacia el lumen verdadero de la arteria en el espacio distal, y entonces luego de eso se cambia a otro catéter, y este funciona como guía, y se diseccionó todo el espacio subintimal, y el catéter que luego se introduce puede irse a causar una perforación, pero este dispositivo lo que hace es que lo guía hacia el lumen verdadero, y de esta manera se logra recanalizar la arteria. Siguiente, por favor. Entonces vemos que en la aproximación híbrida, como mencioné antes, lo que puede pasar, el diagrama de la izquierda muestra todo lo que puede pasar cuando hay una intervención coronaria. El catéter puede desviarse a un halo colateral, puede quedarse atrapado en medio de la placa ateromatosa, puede romper hacia la parte distal, o puede que quede en el lumen verdadero, el cual es la intención. Entonces, para las situaciones en las que esto sucede, se desarrolló un diagrama que guía para los operadores de cómo revertir o cómo solucionar el problema que se presente en cuanto a la intervención coronaria percutánea. Y también va a depender de toda la anatomía de las arterias coronarias de cada paciente. Hay pacientes que tienen buenas colaterales, hay pacientes que no tienen colaterales, hay pacientes que tienen tortuosas y arterias muy tortuosas, y esa tortuosidad es la principal complicación de lo que me va a decirle al operador qué es lo que se debe hacer. Entonces, en conclusión con estas técnicas, el intervencionismo coronario para la oclusión total tiene beneficios contundentemente demostrados. Mejora la supervivencia del paciente con enfermedad coronaria, y también aumenta la expectativa de vida sin eventos cardiovasculares, o en comparación a las personas que no se someten a estas técnicas, por lo que debe ser indicación. El intervencionismo coronario está indicado en oclusión total de las arterias. Muchas gracias. Siguiente. Gracias, doctor. Ahora vamos a continuar con comentarios por nosotras las panelistas. Adelante, Diana. Bueno, haciendo resaltando más que nada los puntos claves de la intervención de la doctora Gerais, quiero que la circulación coronaria tiene características que la distinguen de las otras circulaciones regionales, ya que la circulación coronaria, básicamente las mismas arterias, son capaces de determinar el flujo del resto de los tejidos del cuerpo, de modo que cuando existe una obstrucción en estas estructuras, va a haber un desbalance del miocardio, y eso nos lleva a la isquemia cardíaca. Otra son los tres tipos de enfermedad coronaria: la aterosclerosis, la no obstructiva, que se asocia al vasoespasmo, y la microvascular, que involucra la afectación de pequeñas arterias
En la clínica, síntomas, considerar una enfermedad, la doctora nos recalcó que debe ser historia clínica, examen físico, apoyado de otros estudios, como por ejemplo el electrocardiograma. Y en cuanto al tratamiento, tenemos el cambio en el estilo de vida, el manejo médico que se fundamenta en el control de los factores de riesgo, así como en el uso de medicamentos, y obviamente, por último, tenemos entonces el tratamiento quirúrgico. Ok, en cuanto a la exposición de la angioplastía coronaria transluminal percutánea, podemos recalcar que es un procedimiento mínimamente invasivo que sirve para desbloquear las arterias coronarias y permitir el flujo de sangre sin obstáculos hacia el músculo cardíaco. Recordamos las 4 técnicas que se utilizan: la angioplastía coronaria con balón, endoprótesis con stents y también con fármacos antiproliferativos con stents y endoprótesis vasculares bioabsorbibles. También recordamos que el riesgo de complicaciones es bajo, pero depende en gran medida de la situación clínica y el tipo de enfermedad que tenga el paciente. Y también, algunas veces, en los meses que siguen el procedimiento, puede desarrollarse una nueva estrechez en el sitio donde se dio la dilatación, una restenosis. Esto ocurre, el cardiólogo puede recomendar una nueva dilatación o otra forma de tratamiento. También hay que recordar que la enfermedad coronaria es un problema crónico y que además del control de los factores de riesgo cardiovascular como el tabaco, el colesterol, la hipertensión, se pueden necesitar distintas formas de tratamiento en distintos momentos de la evolución del proceso. Y bueno, en cuanto a la presentación del manejo de la obstrucción coronaria total, recordamos que el tratamiento intervencionista de las oclusiones totales ha sido un procedimiento muy complejo para el cardiólogo intervencionista y que ha habido un gran progreso en los últimos años debido a la creación de técnicas novedosas de disección subintimal y de reentrada, la adopción de la técnica retrógrada y el diseño de flujogramas organizados que permitieron conceptualizar la estrategia de recanalización híbrida para el tratamiento de las oclusiones totales crónicas a fin de alcanzar altas tasas de éxito. Bueno, dentro de las indicaciones de esta intervención se encuentran los pacientes sintomáticos, pacientes con isquemia silente importante, pacientes con viabilidad del territorio distal, disfunción ventricular con grandes territorios viables, entre otras. Y hay que considerar el beneficio que recibe como el alivio de la angina, la mejoría de la función ventricular y la disminución del riesgo de arritmias malignas a causa de la isquemia. Ahora vamos a continuar con las preguntas por parte del grupo y de nosotros los panelistas. Como primera pregunta va dirigida hacia la doctora Gerais. ¿Cuál cree usted son los puntos importantes para un diagnóstico acertado de la enfermedad coronaria? Ok, bueno, gracias por la pregunta. Como en toda patología, una historia clínica y un examen físico dirigido es vital. Debemos prestar atención a detalles de la historia familiar del paciente respecto a familiares de primer grado con enfermedad cardiovascular y evaluar los factores de riesgo del paciente como edad, sexo, obesidad, diabetes, hipertensión e incluso hábitos como el tabaquismo. Debemos prestar vital atención a la sintomatología que refiere el paciente, un dolor torácico exacerbado en esfuerzos, que mejora en reposo. El paciente nos puede decir que cuando trata de subir alguna escalera le da un dolor que lo imposibilita y tiene que parar hasta que este se vaya porque se siente un dolor opresivo. Con toda esta información podemos ir teniendo una sospecha clínica e ir categorizando paciente respecto al riesgo de una posible enfermedad coronaria. Y debemos realizar pruebas como las pruebas de esfuerzo o el cateterismo cardíaco
Pero lo más importante es que debemos tener la sospecha clínica. Si nosotros carecemos de esa sospecha, nunca vamos a diagnosticar ninguna patología. Y es por eso que tanto la historia clínica más los exámenes que les podamos mandar al paciente nos van a ayudar a tomar y generar un diagnóstico acertado. Muchas gracias. Ok, para la doctora Marciaga, ¿cuál es el riesgo de restenosis si solo se realiza la angioplastía con balón? ¿Se me escucha? Que está lloviendo fuerte. Ok. Posterior al procedimiento a la técnica que mencioné en la presentación, se va a alcanzar transitoriamente que el diámetro luminal se ensanche. Entonces, va a haber también lo que es retracción elástica, que podría obliterar rápidamente y perder la ganancia que se obtuvo en el paciente con esta técnica. Con la introducción de tanto el balón como el stent va a haber como una denudación de la íntima y también puede haber un desgarro de la media. Esto va a exponer matriz subendotelial a lo que es el flujo sanguíneo y esto promueve lo que es la agregación plaquetaria, la formación de trombos, que haya un remodelado vascular negativo o también lo que es la hiperplasia de la neoíntima. Entonces, la ganancia inicial insuficiente y las complicaciones que surgieron como la restenosis ya mencionada llevaron a la pérdida casi completa del beneficio clínico en un 30 o un 40% en los pacientes, y esto se dio en los 3 a 9, entre los 6 y 9 meses posteriores a la realización de la intervención. Entonces, estas limitaciones requirieron nuevos avances tecnológicos que culminaron con el desarrollo de los stents coronarios arteriales. Por lo tanto, como mencioné, el 90% del procedimiento hoy en día se realiza no solamente con angioplastía con balón, sino con la colocación de los stents. Ok, una pregunta para el doctor Marín. ¿Cuáles serían las indicaciones para la intervención en pacientes de riesgo? Bueno, el paciente de alto riesgo sería dos cosas. Uno, el paciente de alto riesgo de una complicación debido a su enfermedad coronaria o el paciente de alto riesgo debido a un evento reciente. Entonces, siempre que es un evento reciente, se debe dar un tiempo de espera para que se estabilice el gasto cardíaco y toda la hemodinamia del paciente. Pero un paciente de alto riesgo, por ejemplo, vimos que al principio debe haber cambios en el estilo de vida, tratamiento médico, todo eso cuando las estenosis son menores del 50%. Cuando la estenosis, porque es una enfermedad que avanza, se dice que desde que nacemos este proceso de arteriosclerosis ya empieza en nuestros cuerpos. Entonces, a medida que va avanzando y alcanza más del 50%, entonces se piensan o se consideran a tomar las medidas que habló la doctora Marciaga, que fue la del stent, la dilatación con balón y demás. Una vez se detecta el paciente con un 100% de oclusión coronaria, el riesgo, el beneficio que obtiene de la intervención coronaria percutánea sobrepasa el riesgo que puede tener del mismo procedimiento. Incluso se ha visto que estos pacientes mejoran su calidad de vida porque tienen ahora mayor capacidad funcional total, tienen mejor respuesta cardíaca y disminuye los eventos adversos a largo plazo como ictus y infartos agudos al miocardio. Así que definitivamente un paciente de este tipo de alto riesgo se beneficia de una intervención coronaria. Gracias, doctor. Para la otra pregunta para el doctor Marín, ¿cuáles son los estudios de imagen que se utilizan para el mapeo coronario? Para el mapeo coronario, antes de un procedimiento de estos, es indicativo hacer una angiografía con doble perfusión. O sea, si la arteria está tapada, ponen un ejemplo que está tapada la proximal de la coronaria, en la parte proximal de la coronaria derecha, sino tratar de buscar una colateral que llegue a la parte distal
o sea, la parte que no le está llegando sangre, y también inyectar el contraste por ahí, porque nosotros debemos saber toda la anastomosis que hay entre las arterias para planear la intervención quirúrgica. Y últimamente se están haciendo angioresonancias tridimensionales y todo para crear un mapa y poder evaluar la técnica, porque las técnicas también dependen de las variaciones anatómicas de cada paciente. Gracias, doctor. Para la doctora Marciaga, a comparación con otras técnicas, ¿por qué la angioplastia con balón tiene mayor riesgo de restenosis? Ok, la doctora Idalia perdió la conexión, así que vamos a continuar con otra del chat para el doctor Marín. ¿Por qué la ruptura de las arterias septales no son tan peligrosas como las demás? Ok, una de las razones por las cuales las anastomosis septales son las preferibles para hacer una aproximación retrógrada hacia la placa arteriomatosa, drenan a la pared del ventrículo izquierdo, a la pared libre. Entonces, en caso tal de que se dé una ruptura, que es un efecto adverso poco común de estas intervenciones, el hecho de que drene al ventrículo lo hace por efecto de presiones, lo hace menos peligroso y menos pérdida de sangre, y generalmente es autolimitado un cuadro de perforación de una arteria septal en comparación de que si perforas la derecha o la coronaria izquierda o la descendente anterior. Así que debido a las presiones, por eso se autolimita el sangrado. Otra para la doctora Marciaga. ¿Cuáles serían las indicaciones para un stent liberador de fármacos activos? ¿Me escuchan? Sí. Sí, doctora, sí se escucha. Ok. Dentro de las indicaciones para los fármacos liberadores de medicamentos están las lesiones en vasos pequeños, también lesiones largas en pacientes que tengan comorbilidad como lo es la diabetes. También es preferible estos medicamentos cuando hay enfermedad multivaso, también en oclusiones crónicas, lesiones en arterias que ya lleguen a una calcificación, también son preferibles estos stents a los demás tipos. Bueno, por motivos de tiempo no vamos a poder completar todas las preguntas que están en el chat, pero muchas gracias por su participación, muchas gracias a los doctores por su participación y gracias por responder las preguntas. Con ustedes dejamos las palabras de los moderadores, los doctores Adrián Rujano o el doctor Gerardo Victoria. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Qué hora tenemos? Son las 3:30. Tenemos, ustedes tienen a las 4, ¿a quién tienen? Al doctor Matos. Al doctor Matos. Bueno, vamos rapidito a revisar. Estaba buscando algo, pero voy a tener que empezar a buscar mis cosas. Aquí voy a compartirles algo
que lo que creo que es lo más importante de esto. Y ustedes saben que hay dos grandes cursos, ¿no? ¿Puedo compartir? Sí, doctor. Sí, doctor. Está el curso del BLS, que desgraciadamente pues ustedes no lo han podido tomar, los demás cursos sí lo tomaron. Y está el curso del ACLS. El BLS, pues el básico, el avanzado tiene que ver con lo que es la reanimación del infarto. Vamos a proyectarle brevemente un video. Me dicen si se escucha el problema. Presentación del caso. Ok, se está Se escuchando. recibe a un paciente Sí, doctor. de 30 años, tabaquista, hipertenso, se queja de dolor de pecho. Durante el interrogatorio, el paciente pierde el conocimiento. Señor, ¿me escucha? Vemos el desfibrilador y el carro de paro. Vamos a checar si ventila. No ventila. Una fermentación, por favor, las compresiones. Buscar es manejar la vía aérea. Avísame cuando tengas listo que vamos a tratar de monitorizar el ritmo. Carro de paro y desfibrilador listo. Vamos a monitorizar el ritmo del paciente. Ahí toca el paciente. Se encuentra en FB. Vamos a desfibrilarlo, por favor. Carga 360 joules. Mientras José Luis sigue comprimiendo, por favor. Cargando 360 joules. ¿Me avisás cuando lo tengas lista? ¿Cuál es la causa más frecuente de lo que está teniendo el paciente? Acuérdense de activar, el que quiera hablar, que active el micrófono, si no, no puede hablar. A ver, si no hay quien sale, los panelistas tienen que salir adelante, los panelistas y los expositores. No sé, no escucho a nadie. ¿Ustedes me están escuchando? Un infarto, doctor. La causa más frecuente de esto es un infarto agudo del miocardio. El paciente no responde, fíjense todo lo que se implementó. Esto es el protocolo que usted hace, usted le toca al señor al no responder, entonces usted se fija si está respirando, si no está respirando, entonces le toca el pulso. Si no tiene pulso, entonces inicia la RCP. La RCP antes se daban 4 compresiones y una ventilación, ahora se da continua. Las nuevas reglas de la American College son más importantes las compresiones que la ventilación realmente. La carga. Carga lista. Bueno, vamos a desfibrilar. Todo el mundo se aleja del paciente a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Descarga administrada. Roten, por favor. Seguimos con las compresiones y las ventilaciones. Bien. Ahí se recupera 2 minutos. En cada momento y 10 segundos. Ahora queda 1 minuto. El paciente continúa en fibrilación ventricular. Vamos a cargar y preparamos para desfibrilar. Roten, por favor. Seguimos comprimiendo hasta que esté listo el desfibrilador. Avísame cuando tengan las cosas. Carga lista. Desfibrilamos. Cuando fuera, nos toca el paciente, la cuenta de 3. 1, 2. Bueno, este es el caso más extremo, ¿verdad? Este es el caso que el paciente está en paro. Hizo un infarto agudo del miocardio
y el paciente cae en paro porque hace una fibrilación ventricular, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el paciente está con un dolor en el pecho? ¿Cuáles son las características del dolor para considerarse que es un infarto? Dígame una característica, José Villalobos. Un dolor agudo en el área precordial. Otra, Maida. Punzante. ¿Un qué? Un dolor punzante. Ya el doctor me dijo que es un dolor, ¿ok? Un dolor precordial. Dafne, otra característica. Un dolor opresivo, que haya ansiedad. ¿Cuál es la irradiación, Lilian? Beatriz. A los hombros, al cuello, a la espalda. Al brazo izquierdo. Sí, hay ciertos lugares, ¿verdad? Más que frecuente que otro, al brazo izquierdo, a la mandíbula, porque si no, entonces no va a poder descartarlo. Ok, el paciente, pero hay una característica de ese dolor. El tiempo. Romina, el tiempo de duración es importante. Es menos de 20 minutos. Lilia Fan. Y Dalia, que estaba en la conferencia. Walter Serrano. Walter ni siquiera está ahí, que el nombre, pero él no está aquí metido. Doctor, ¿no sería de 20 a 30 minutos o hasta 24 horas y que regularmente es de inicio súbito con una transición de leve a fulminante, dependiendo de... Todo dolor precordial que dure más de 15 minutos debe ser considerado infarto hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ok? Si dura menos, si se quita los 15 minutos, es una angina. Si ya persiste más de 15 minutos, ya el paciente lo que está teniendo es un infarto agudo del miocardio. Entonces, si usted sabe y hace el diagnóstico, ese paciente es un infarto agudo del miocardio y es su tío, ¿cuál es el procedimiento? Fabián. Gabriela Blanco. Cajiao. Si es un infarto, se procede con lo que es el... Ya dijimos que es un infarto porque el mono. El paciente le está doliendo más de 15 minutos el pecho. Ajá. Usted hace en la casa, entonces, ¿qué hace? ¿Qué le dice al paciente? O sea, en la casa. Sí, ¿usted qué hace? ¿Qué hace? Usted es el médico en la casa, ¿qué hace? Se queda pasmado, Cristian. ¿Qué hace, pues? Pues... Cristian. Y habría que trasladarlo. Pero entonces, ¿cómo lo hace? O sea, hagan que es su papá. Bueno, vamos a cambiar. Es su papá, Diana. ¿Qué hace con su papá? ¿Está usted con él en la casa? ¿Qué hace? Lo lleva a un cuarto de urgencias. Ese no es el procedimiento. Usted tiene que llamar a la ambulancia. Usted llama a la ambulancia. Porque, bueno, es su papá. Yo le digo porque... Si yo le digo, si es su papá, es para ver qué es lo que usted haría, porque usted está, pero si usted, lo primero que usted tiene que llamar es la ambulancia, llamar al 911. Si usted no pone eso, usted fracasa el RCP y el ACLS.
Y después, entonces, ¿por qué razón? Porque si usted no es conductor, usted dice, bueno, yo lo llavé, no. La cuestión, usted tiene que estarse, porque ¿qué pasa si él hace un arresto cardíaco? Usted tiene que estar libre para darle el RCP. O sea, usted no se puede, o le dice a otro, llámate a la ambulancia rápido. Si usted no da esa orden, le ponen, fracasó el RCP. Ok, ya le dio esa orden, viene la ambulancia en camino. Antes que llegue la ambulancia, ¿qué hace? ¿Qué le dice al paciente? Yorelaine. Dígame, doctor. ¿Qué le dice al paciente? Bueno, ¿ustedes están escuchando o no están escuchando la conferencia? Si están perdidos, entonces ni contesten. Andrea Castillo. Yo trato de decirle al paciente que trate de mantener la calma, que tome respiraciones. Dígame una medida efectiva. Eso, ok, ya asumimos que eso lo hizo. ¿Cuál es el evento final del infarto? El arresto cardíaco. No, señor. Jack Ávila. El evento final que conduce al infarto. Melvin. Isquemia. No, señor. José Ábrego. La muerte del tejido miocárdico. No, ya eso es con el infarto. Muerte súbita. Tú tienes la obstrucción en la placa arteriosclerótica, el paciente está sufriendo angina por mucho tiempo. ¿Qué hace que cambie de una angina a un paciente que le empieza a dar un infarto? Félix Vadillo. El grado de la oclusión de la arteria. ¿Quién sabe? Los que presentaron se los dije el día que estamos hablando. Trombo. El trombo, por el amor de Dios, es el trombo, se rompe el núcleo lipídico. Empiezan las plaquetas a llegar ahí, se forma el trombo. Pero si eso usted lo sabe, ¿por qué no lo dicen? Entonces, si eso es así, Juliana, ¿qué haces tú con el paciente? Ya tú sabes, conociendo la fisiopatología, ¿qué le dices al paciente que haga o a los familiares? Bueno, ya no lo van a saber, parece algo tan sencillo. Que 2 aspirinas de 325 miligramos para que entonces empiece a formar la parte de la antiplaqueta. Si tiene oxígeno, le administra oxígeno. Si tiene morfina, le administra morfina. Si puede canalizar una vena, le canaliza una vena. Si llegan los de ambulancia, además, ¿qué harían antes en la atención prehospitalaria? Si tiene un electro de 12 derivaciones, entonces le toma un electro para enviarlo al hospital y que lo estén esperando allá. Eso es el ACLS. ¿Entiende? ¿Y por qué tiene que hacer todo eso, Ana Gabriela? Elías, ¿quién sabe? ¿Qué es lo fundamental en estos pacientes? El tiempo. Si usted pierde tiempo, el paciente no lo rescata. Entonces usted tiene que ir comunicando hacia el hospital para que se vayan preparando para recibir. Va un paciente con un probable infarto agudo del miocardio. ¿No ven las películas ustedes? Del cuarto urgencia, de, ¿cómo se llama esa? De Grey Anatomy, ¿no ven eso? A veces es bueno verla, porque eso es lo que pasa en los lugares avanzados, eso es lo que pasa. Van transmitiendo porque ellos tienen que estar listos. ¿Con qué tienen que estar listos, Joel? ¿Qué tienen que tener listo con un paciente que va con un infarto? Y ya entramos directamente ahora sí a la charla de los compañeros, al webinar de los compañeros. Ellos tienen que tener ahí también en su equipo para oxigenación del paciente, también tienen que tener... Ya el paciente, por eso lo descarté, no me digan eso, ya el paciente está oxigenado, viene con morfina, viene con un electrocardiograma donde se está viendo que el paciente está teniendo un infarto en evolución.
También los implementos del carro de paro, también implementos para intubación de ser necesario. No, para nada, no, estamos tratando de divagar. La Los nitroglicerina doctores le han sublingual. ofrecido una alternativa que es la angioplastía, ¿verdad? ¿Qué tienen que estar ya avisados ahí? Para ofrecerle las dos opciones de cardiovascular. agudo. ¿Cuáles son las dos opciones de tratamiento agudo del infarto? Angioplastía y trombólisis. Primero trombólisis y después angioplastía. ¿Ok? ¿Cuál es el intervalo de tiempo que tiene que ocurrir entre el infarto para que la trombólisis sea efectiva? Media hora. El intervalo 30 minutos. Puerta aguja no debe ser más de 6 horas, porque si no ya es por gusto. ¿Qué significa puerta aguja? Inmediatamente el paciente entra al cuarto de urgencia para que le coloquen la aguja con la trombolisis. Si es más de 6 horas, entonces es fallida. Entonces, por eso que hay que avisar para que ellos tengan listo el alteplase o la estreptoquina del alteplase, que es lo que se usa, el inhibidor del plasminógeno. Y la otra opción, que es el motivo de la charla a nosotros, ¿cuál sería? La angioplastía. La angioplastía, ese se llama intervalo puerta-balón. Entonces ya debe estar ahí el cardiólogo intervencionista. Hay que preparar al paciente para llevarlo urgente a hemodinámica. Si un paciente tiene lesión de las 3 coronarias, esta sí es una pregunta para los panelistas. En un infarto agudo de miocardio, ¿se le dilatan las 3 coronarias? No, doctor. ¿Por qué? No, por el tiempo de exposición a ¿Quién me está hablando ahí que no lo veo? Acá. Meldrick, ajá, ya te vi. ¿Por qué no le dilatas las 3? ¿Cuál le irías a dilatar? ¿Cuál le dilatarías tú como cardiólogo? Eso tiene un nombre. En la que tenga mayor, o sea, la que me va a dar mayor perfusión miocárdica. Hay un término que se usa según el electrocardiograma de vaso culpable. ¿Lo revisaron? Puede tener 3 tapadas, pero el vaso culpable del infarto es el que tiene la elevación del segmento ST, ¿verdad? Ese es el que está afectando y ese puede ser la DA, puede ser la circunfleja. Bueno, lo llevan para hacer la angioplastía a ese vaso, los demás lo dejan tranquilo. ¿Por qué razón? Porque generalmente, como es la DA, que es la que más músculo irriga, esa puede ser la causa de que el paciente fibrile y se muera. Entonces, eso es la forma moderna de tratar el infarto agudo del miocardio. No es la cirugía. Nosotros los cirujanos, de hecho, no debemos operar paciente con un infarto agudo del miocardio hasta que se enfríe. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda sobre eso? Que esa es la parte práctica. Eso es lo que tienen que ver ustedes. Eso es lo que tienen que diagnosticar. Cuando el paciente llega al cuarto de urgencia, inmediatamente tienen que hacer el diagnóstico diferencial de dolor torácico. Tomarle la presión, si no es una crisis hipertensiva y está teniendo, si es crisis hipertensiva, ¿cuál podría ser el diagnóstico diferencial? Ya lo dimos en un webinar. Disección aórtica. Sí, Disección aórtica. Aórtica. Si el paciente, tiene hernia hiatal, ¿cuál podría ser lo que está pasando el paciente, el diagnóstico diferencial? Un aneurisma de arteria abdominal. No. Taponamiento cardíaco. Hernia hiatal. ¿Con qué está relacionada la hernia hiatal? Un reflujo gastroesofágico. Eso es el reflujo gastroesofágico que es, muchas veces simula un infarto agudo del miocardio.
y hay otra serie de patologías, ¿verdad? Entonces, esa investigación ustedes la tienen que hacer, tienen que mandarle cuál sería la principal prueba de laboratorio que hay que enviarle al paciente. Es la Laboratorio. CPK. ¿Quién opina otra cosa? Troponinas. Las troponinas, la CPK no es específica, la CPK, acuérdense que tiene una fracción muscular, una fracción cardíaca, y la fracción muscular no sirve, la fracción cardíaca sirve, pero no es tan específica como la troponina. Le mandan las troponinas y si están elevadas, pues ya saben que tienen que llamar cardiología. Todo eso tiene que correr rápidamente. Ok. Bueno, aquí también habíamos hablado de una serie de cosas porque ellos cambiaron su charla y queríamos hablar de cirugía mínimamente invasiva y la cirugía mínimamente invasiva coronaria. Bueno, la cirugía, el bypass, vamos a ver a si este es un caso de un bypass. Es un paciente, fíjense, aquí están las anastomosis, esta es la mamaria acá. Estos son los dos puentes venosos y la mamaria. Este es un paciente que le colocamos 3 bypasses bajo circulación extracorpórea. Acá está la circulación extracorpórea. Operación. Ok. Entonces, este es uno. Este es otro caso, creo que igual. Aquí estamos terminando de hacer la sutura. Aquí vemos que hay un bypass venoso. Este es el equipo de cirugía cardiovascular. La instrumentista es una señora deficiente de la doctora Tanaka ahí también. Ahí está la interna, eso es cuando acá en Santo Tomás solamente hasta los internos entran a la cirugía de bomba. En el seguro yo creo que no. Bueno, entonces la otra opción, bueno, aquí están algunos injertos. Fíjense, aquí es cuando estamos sacando el injerto de arteria radial. Aquí estamos probando el sangrado. Este es el brazo del paciente. El injerto arterial es un injerto arterial, perdón, de arteria radial. Acá aquí vemos el otro injerto que utilizamos mucho y el mejor injerto que hay, que es el de mamaria. Aquí vemos una mamaria disecada y lista para dividirla acá y colocarla pues como injerto in situ. Y acá vemos entonces, esto es entonces la otra forma de hacerlo, que es con el corazón latiendo. Aquí lo vemos. Ahí estamos haciendo las anastomosis, fíjense, de la arteria descendente anterior. Y esa parte se ha inmovilizado con un separador especial para hacer la cirugía. Esas son la descendente anterior, la coronaria derecha, que sí se pueden hacer directamente. Y aquí vemos cuando hay que voltear al corazón para hacerle la de la circunfleja. Ya se le ha puesto la descendente anterior. Ahora se le pone esta copa, que es una succión para voltear el corazón. Eso succiona la punta del corazón y exponemos la diagonal para hacerle la anastomosis acá atrás. Eso es lo que serían, todos estos son casos hechos en el Hospital Santo Tomás. La verdad que los casos privados, creo que los debo tener en file, traté de buscarlos hoy y no he encontrado ninguno. Tenemos que tener un file por ahí.
Bueno, esto fue cuando empezamos esa cirugía. Miren, yo creo que le di una foto de esto. Esto era la forma como hacerlo. Y nosotros probamos todas las técnicas, todos los aparatos, esto porque en ese momento era el boom. Listo, entonces el doctor Adrián, no sé si le quiere hacer alguna pregunta a los muchachos. Buenas tardes a todos. Felicitarlos sobre todo porque lo hicieron muy bien, muy completa la charla. A la doctora Miranda también muy buena presentación. La doctora Méndez, a la doctora Marciaga. Solamente agregarle que una de las complicaciones que hemos visto sí es la migración de stent, que pues es propio de la colocación de stent y puede ocurrir. Nadie está exento de eso, pero es muy raro. ¿Ok? Importante recordar pues que, como comentaron inicialmente, importante la historia clínica, el examen físico. O sea, hay un gran porcentaje de pacientes que llegan con dolor torácico que pudieran ser más o menos como 19 diagnósticos distintos. Entonces, clasificar o bueno, estar seguro de la clínica, de los síndromes coronarios agudos, del tratamiento, el manejo es sumamente importante porque eso es lo que salva vidas. También, bueno, ya más avanzado la enfermedad coronaria, recordar que el tratamiento es paliativo. Ahí como comentaron ustedes, o sea, el tratamiento se le ofrece al paciente, muy importante que el paciente esté en metas, porque si no toda la inversión que se hizo en insumo, en un tratamiento, pues puede no ser óptimo el tiempo que dure por el mal control del paciente. Generalmente los diabéticos son pacientes difíciles, pero llevar al paciente y ser muy estricto en la medicación. Por el resto de las cosas, pues felicitarlos por tan buena charla. La hemos disfrutado acá el doctor Bustamante, que está escuchándolo conmigo y nos pareció muy completa. Felicidades, muchachos. Solamente quería, no sé si lo mencionaron, hay una alerta sobre los dispositivos con Plaquitaxel. No sé si lo mencionaron ustedes en la charla. Bueno, hay una alerta de esta fecha, junio de 2019, donde está aumentando la mortalidad en ciertos casos. Esta alerta fue dada en el SOLACI, que es un congreso de angioplastía que se hizo el año pasado y que hay que tener cuidado con estos dispositivos que tienen impregnados pues inmunosupresores como el Plaquitaxel. Bueno, listo. Entonces los dejo para que descansen unos 5 minutos antes de la